Muy bien, vamos a preparar nuestra mente para recibir la palabra de Dios. El domingo pasado, mis hermanos, amigos, estuvimos repasando el sermón del apóstol Pablo en el Areópago de Atenas, ustedes recordarán, y el apóstol Pablo estuvo hablándoles a los atenienses acerca del Dios al cual ellos adoraban, al cual le habían hecho un altar, aún sin conocer. Ahí había una inscripción en aquel altar que decía al Dios no conocido. Y Pablo dice, de ese Dios yo quiero hablarles. Y entre otras cosas, el apóstol Pablo les hace referencia de este Dios como el gobernante soberano, porque les dice que es Señor del cielo y de la tierra. Hace referencia a este Dios como el Todopoderoso, como el que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Hace referencia a este Dios que ellos adoraban sin conocer como el independiente Dios vivo, el que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. En realidad, decíamos, Dios lo tiene todo y Dios no necesita de nada en lo absoluto. Aún, hermanos, tiene millones y millones de ángeles que le adoran y le sirven en el cielo. Pero, ¿qué más menciona el apóstol Pablo acerca del Dios que ellos no conocían? Otra cosa que menciona es que ese Dios es la fuente de vida. Ahí en el capítulo 17 del libro de los Hechos, pero en el versículo 25, la segunda parte, dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ese es nuestro Dios, hermanos. Él no solamente es creador, sino que también es el autor y sustentador de la vida. La vida, hermanos, es algo que, pues, los científicos han tratado de explicar, han tratado de encontrar una lógica de dónde vino la vida y se han invertido millones y millones de dólares en investigación. La Biblia lo dice. La vida viene de Dios. Él es el autor. Él es el que nos da la vida. Por Él vivimos. Por Él existimos. Él nos da el aliento y nos da todas las cosas. Hermanos, desde el momento de la concepción, pasando por el nacimiento y durante el resto de nuestros días, por su voluntad y poder, es que se nos permite vivir en este mundo. Hoy estamos aquí, gracias a Dios. Hoy pudimos levantarnos de nuestra cama y venir a este lugar a adorar. Gracias a Dios. Por Él, hermanos, por Él es que vivimos. Y no solamente vivimos, dice aquí el apóstol Pablo, por Él respiramos, Él nos da el aliento y nos da todas las cosas que sostienen la vida. ¿Cuánto necesitamos de Dios? ¿Cuánto necesita usted de Dios? Y cada persona, cada individuo en este mundo. Hermanos, muchísimo. 100% dependemos de Dios. Al respirar profundamente, inhalamos, disfrutamos del aire en nuestros pulmones. Hermanos, cada que respiramos debemos recordar que fue Dios quien nos permitió hacerlo. Él nos da el aliento. Sin esta respiración, simplemente moriríamos. Pero por Él vivimos y respiramos. Por nuestro Dios, hermanos, es que tenemos todo lo necesario para que podamos vivir en este mundo. Lo mismo es, hermanos, sin el agua, moriríamos. Sin alimento, moriríamos. Sin el sol, moriríamos. Sin los árboles, sin el frío, sin el calor. Todo lo que Dios ha hecho en este mundo ha sido pensado para sostener la vida del ser humano. Y aquí estamos por la voluntad de Dios, de ese Dios todopoderoso. Además, hermanos, menciona en el versículo 26 el apóstol Pablo y les dice a los atenienses, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra.
La Nueva Traducción Viviente dice, de un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. Ese es nuestro Dios. Todas las personas que existimos en este mundo procedemos de una misma sangre, procedemos de un mismo hombre por voluntad de Dios nuestro Señor. Hay una sola raza humana. Todas las personas que existimos en este mundo, en todos los países, de todos los linajes, de todas las lenguas, procedemos de una sola sangre, de un solo hombre, como dice la Nueva Traducción Viviente, de Adán, por la voluntad de nuestro Dios. Africanos, asiáticos, mexicanos, anglosajones, indios nativos y todas las razas que existen debajo del sol, todos somos hechura de Dios. Tal vez con diferentes características físicas, diferente color de piel, diferentes rasgos, pero todos procedemos de la misma sangre. La sangre humana, hermanos, es la misma. A lo mejor una persona del África pudiera ser donadora de sangre mía o de un americano de tez blanca, o un chino de un brasileño. Es la misma sangre, hermanos. Procedemos del mismo hombre, es la misma raza humana, todos hechos por Dios. Los griegos, hermanos, ellos se creían únicos. Ahí está el apóstol Pablo predicando a aquella audiencia, aquella ciudad de Atenas, pero ellos se creían únicos, de estatus y de origen diferente al resto de los hombres. Los griegos agrupaban a la humanidad en dos diferentes categorías: los griegos y los bárbaros, nada más. Todos eran diferentes a los griegos. Ellos eran especiales. Desde su punto de vista, desde su perspectiva, eran superiores a las demás razas. Sin embargo, el apóstol Pablo les da un golpe a su orgullo y les deja saber que de una sola sangre Dios los hizo a todos, incluidos a los griegos. Incluidos, hermanos, los romanos, incluidos los judíos, incluidos los mexicanos. Todos procedemos de la misma sangre. Lamentablemente, hermanos, el mismo pensamiento ha existido en otras naciones también. Los judíos también tenían un sentir muy parecido a los griegos, y ellos hablaban de judíos y gentiles. Los romanos, pues eran los ciudadanos romanos y los no ciudadanos, y así se clasificaban. Aún en nuestros días, hermanos, hay gente racista, gente clasista, que sigue enfatizando esas diferencias entre los seres humanos, cuando en realidad no las hay. No las hay. Todos somos criaturas de Dios, todos procedemos de la misma sangre creada por Dios y todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Todos absolutamente. Jesús, hermanos, también ha derribado las barreras que los hombres han establecido a través de los siglos en cuanto a esta clase de diferencias. Allá en Gálatas capítulo 3, versículo 26, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Podemos observar, hermanos, cómo esa distinción, esa clasificación que la gente hace, simplemente ha sido derribada a través de Cristo Jesús. Lo único importante que debe de preocuparnos a nosotros, hermanos, no es nuestro color de piel, no es nuestra ciudadanía, no es el idioma que nosotros hablamos, sino el hecho de que procuremos en realidad estar en Cristo Jesús. Porque de acuerdo a lo que menciona la Escritura, solamente hay dos grupos a los ojos de Dios de personas: aquellos que están en Cristo Jesús, que han aceptado al Señor Jesucristo a través del Evangelio, de la obediencia a Él, y aquellos que han rechazado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador.
Verdaderamente lo que nos debe de importar, más allá de la lengua y del idioma y la ciudadanía, es el estar en Cristo Jesús y tener los privilegios de tener a Cristo como Señor y Salvador. Pero además el apóstol Pablo les deja en claro que Dios está en control de todas las cosas. Dice el versículo 26 también, la segunda parte, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, hablando de que ha hecho todas las razas de una sola sangre. Sí, hermanos, Dios está en control de todos los linajes de los hombres. La Nueva Traducción Viviente dice en el verso 26, de un solo hombre creó todas las naciones de la tierra, de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Dios tiene control de toda su creación. Todo lo que pasa en este mundo, hermanos, es por voluntad de nuestro Dios. Porque Él es el gobernante soberano y porque Él depende de todo lo que pasa en esta tierra. Hermanos, aunque los atenienses no conocían a este Dios del cual Pablo predicaba, en realidad Él fue quien permitió que tuvieran un lugar predominante en la historia del imperio. Los imperios han sido establecidos y han sido derrocados. Han gobernado por algún tiempo y han dominado los pueblos en este mundo, y por otro tiempo ellos son derrotados y viene otro imperio, otra nación. En algún tiempo los griegos fueron el imperio mundial. Sí. Dios, hermanos, ha prefijado la duración del reino de los reyes. Dios está activamente involucrado en los asuntos de los hombres. Allá el profeta Daniel dijo en el capítulo 2, versículo 20, dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ese es el Dios que gobierna, ese es el verdadero Dios omnipotente, es el Dios que es la fuente de la vida, es el Dios en el cual toda persona necesita creer, y es el Dios del cual Pablo hablaba en esta ocasión estando en el Areópago de Atenas. Pero también el apóstol Pablo deja en claro que ese Dios soberano, el magnífico Dios del cielo, espera también respuesta de todas las personas. Al ser Él el único y verdadero Dios, Él espera que toda la raza humana le reconozca como lo que en realidad es Él. Todo lo que Dios ha hecho y todo lo que hace día con día para beneficio del hombre es para que las personas le busquen. Usted, hermano y hermana, usted, amigo que nos visita en esta mañana, usted necesita buscar a Dios. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo, versículo 27, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ustedes recordarán, hermanos, cómo la idolatría y el paganismo predominaba en la ciudad de Atenas. Pablo viene a ellos a predicarles de un Dios que ellos no conocían. Pablo no podía siquiera citar las escrituras para predicarles acerca de ese Dios, porque ellos no tenían conocimiento alguno de las escrituras, ni creían en las escrituras como palabra de Dios. Él utiliza otros medios, otros recursos y apela a la lógica, al sentido común, a la inteligencia y aún a otros recursos que ellos respetaban, como vemos en estos versículos, para persuadirles y convencerles de que hay un Dios superior al Dios al cual ellos veneraban con sus santuarios y altares. Hermanos, los epicúreos pensaban que el fin principal del hombre es el placer,
que ese era el propósito más grande por el cual estaban aquí en este mundo. Sin embargo, nos hemos nosotros dado cuenta que a través de la palabra de Dios, y en este caso a través de lo que Pablo menciona aquí a los atenienses, que el propósito principal del hombre en este mundo no es precisamente para buscar el placer como los filósofos lo enseñaban y lo promovían. No es, hermanos, estar en este mundo simplemente para buscar un lugar de honor o para llenarnos de posesiones o por alguna cosa de este tipo. El propósito de nuestra vida en este mundo es mayor, es superior. Y dice aquí el apóstol Pablo, para que busquen a Dios. Toda persona necesita ponerse como principalmente buscar y conocer y tener esa comunión con el verdadero Dios del cielo, el Dios omnipotente. Y es que el deseo de este Dios es que todas sus criaturas podamos vivir en perfecta comunión con Él. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Él nos hizo y Él nos ama y Él se preocupa por nosotros. Y Él nos provee de todo lo que necesitamos para que podamos vivir en este mundo. Pero Él quiere no solamente, hermanos, estar sosteniendo la vida en este mundo en el sentido material, sino que Él quiere ser una fuente de vida espiritual para cada ser humano en esta tierra. Y para eso necesitamos buscarle y reconocerle como nuestro único y verdadero Dios. Y adorarle, sí, con pleno conocimiento de quién es Él. Servirle, obedecerle, apegarnos a su voluntad. Eso es lo que Dios desea. Los filósofos buscaban, hermanos, adorar a un Dios que no conocían y lo hacían a su manera. Pero Pablo les presenta al verdadero Dios y les habla acerca de los deseos de este Dios. Y Dios quiere que todos le busquen y quiere tener perfecta comunión con todos. Los filósofos buscaban la verdad, pero solamente haciendo uso de la razón humana. Prácticamente, hermanos, a tientas en la oscuridad, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ellos necesitaban quitarse la venda de sus ojos. Ellos necesitaban tragarse su orgullo. Y ellos necesitaban reconocer que el Dios no conocido al cual adoraban se daba a conocer a sí mismo y no estaba lejos de ellos. No estaba lejos. Por el contrario, estaba muy cerca de cada uno en particular. Eran ideas que había en la cultura griega, que el Dios, que había dioses y que los dioses estaban muy lejanos y que ellos no se preocupaban de lo que pasaba en la tierra, ellos no se ocupaban de los asuntos de los hombres. Pablo les presenta un Dios totalmente diferente. Un Dios que da la vida, un Dios que sostiene, un Dios que da el aliento, un Dios que da todas las cosas, que levanta reyes, que da tiempos para las naciones, para los gobiernos y los quita de la misma manera. Un Dios que tiene control de todas las cosas, pero también un Dios que demanda de las personas obediencia. Y en este caso, un Dios que busca que cada persona esté en perfecta comunión con Él. Sí. Los filósofos, hermanos, pensaban que los dioses estaban lejos y que no se preocupaban. Pero el magnífico Dios del cielo es ese Dios en el cual nosotros vivimos y nos movemos y somos. Es un Dios que no está lejos de cada uno de nosotros, por el contrario, que está muy cercano. Y Pablo, hermanos, sabía que esto les era difícil a los atenienses aceptarlo. Un Dios que está cerca de las personas, un Dios que se preocupa por las personas, un Dios que está al cuidado de todos, un Dios soberano, omnipotente, con el cual podemos tener una relación cercana. Les era difícil en su mentalidad, en sus ideas filosóficas aceptar. Y entendiendo esto, el apóstol Pablo utiliza referencias que ellos reconocían como autoridad para persuadirles de esto que él les estaba explicando. Él utiliza a sus propios poetas. ¿Sí? Utiliza a sus propios poetas. Y es que, hermanos, aún en la filosofía humana, la idea de un Dios personal,
un Dios del cual procedemos y que está cercano de nosotros, era una idea muy razonable. Sus propios poetas, hermanos, así lo expresaban. Por ejemplo, Epiménides era un poeta como 600 años antes de Cristo, que era muy reconocido entre los griegos, y ese Epiménides dijo: en él vivimos y nos movemos y somos, hablando de uno de los dioses que veneraban los griegos. Otro poeta llamado Arato dijo: porque linaje suyo somos, también haciendo referencia probablemente a Zeus, uno de los dioses que más veneraban los griegos. Pero Pablo, utilizando las mismas expresiones de ellos, las mismas ideas, les deja de ver que no era difícil de entender que haya un Dios, hermanos, en el cual vivamos y nos movamos y somos, un Dios del cual nosotros seamos linaje, del cual vengamos, del cual hayamos sido creados a su imagen y semejanza. Si estos poetas suyos podían entender estas realidades, no era difícil para ellos entender que ese Dios todopoderoso del cual Pablo les explicaba, es un Dios que de la misma manera puede estar cerca de nosotros y podemos en él vivir y movernos y ser, y podemos ser descendencia suya. No es difícil. No es difícil aceptar esto, aún para ellos, si realmente se despojaban de su orgullo, de su vanidad, como hombres sabios, como grandes filósofos, como hombres letrados y entendidos. Ellos podían aceptar esta gran verdad que también otros de sus hombres respetados y letrados, poetas, habían aceptado también. Así que, hermanos, en el versículo 29 dice el apóstol Pablo, dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Estando entendidos, hermanos, que somos linaje de Dios, que procedemos de Dios, que Él nos hizo, que Él nos da la vida, que Él nos da todas las cosas para vivir, aún el aliento, siendo linaje de Él, no debemos de pensar que la divinidad sea como lo que ellos tenían ahí por todas partes en la ciudad de Atenas. Hermanos, el único y verdadero Dios, el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay, es el único Dios que debe de ser adorado por todos los linajes de la tierra, y todos debemos adorarle de la misma manera. Las palabras de Pablo, cuando dice esto, que la divinidad no debe de ser semejante a oro, a plata o a piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres, probablemente, hermanos, penetró en lo más profundo de sus corazones. Tal vez golpeó el orgullo de ellos. Tal vez fue como una daga que Pablo les clava, porque era una ciudad entregada a la idolatría, porque ellos amaban y veneraban a sus dioses, porque ellos tenían la ciudad tapizada de esculturas, de imágenes, de santuarios, de altares. Entonces, decirles que la divinidad no es nada de eso que ellos tenían, probablemente fue una verdad dura, difícil de aceptar para todos ellos. Pero es necesario que la escucharan. Pero Pablo se los dice, hermanos, con un sentido de lógica. No fue nada más una expresión aventada al aire. No fue simplemente un ataque hacia ellos. Pablo se los dice con respaldo aún de sus propios poetas. ¿Sí? Linaje suyo somos, habían dicho ellos. Así que, hermanos, si somos linaje de Dios, como sus propios poetas así lo habían declarado, y si nosotros no somos de oro, de plata o de piedra, entonces por lógica, por sentido común, Dios tampoco lo es. Porque, repito, linaje suyo somos. Los dioses que adoraban en realidad no eran dioses. No eran dioses.
Nosotros no somos de piedra, no somos de plata, no somos de oro. Y somos linaje de Dios. Entonces, por lo tanto, Dios tampoco lo es. Dios tampoco lo es. Lo inferior no puede crear lo superior. El hombre no puede crear a Dios. Eso es algo totalmente absurdo. Si Dios es superior a nosotros, como ellos lo pensaban también acerca de sus dioses, no es posible que ellos mismos crearan a sus dioses y que de su imaginación hubieran salido esas esculturas las cuales ellos adoraban. No tiene ninguna lógica pensar de esa manera. Si nosotros, los que estamos vivos y respiramos y nos movemos y somos, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Si nosotros somos linaje de Dios, ¿cómo podemos pensar que algo hecho de materia inerte, de materia muerta, de materia fría, puede ser Dios? No puede ser Dios. Es como decir, este púlpito es Dios. Es absurdo, hermanos. Somos linaje de este púlpito. Somos creados a la imagen y semejanza de este púlpito. Es algo totalmente absurdo, como decir exactamente de esos dioses que ellos adoraban. Si nosotros nos movemos y somos y respiramos y tenemos vida, tenemos que venir de un Dios vivo, de un Dios, hermanos, inteligente, de un Dios sabio, de un Dios, hermanos, con sentimientos, con emociones. Y ese es el Dios del cual el apóstol Pablo les predicaba, el Dios que ellos no conocían. El verdadero Dios, hermanos, es nuestro Creador. Nosotros somos su descendencia, estamos hechos a su imagen y semejanza. El verdadero Dios simple y sencillamente no puede ser una imagen hecha por el hombre. No puede ser. No es compatible el pensamiento de que venimos de Dios y que a la vez Dios es de piedra. De que nosotros, hermanos, tenemos fuerza, tenemos poder, tenemos inteligencia, tenemos sabiduría, tenemos vida y venimos, hermanos, de una escultura hecha por manos de hombres. No tiene ningún sentido en lo absoluto. El versículo 30, hermanos, de Hechos 17 nos revela algo más acerca de este Dios. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y aquí viene, hermanos, la parte importante y medular en cuanto a la fe que podamos nosotros desarrollar en ese verdadero Dios. La gente puede decir, yo sí creo que hay un Dios. Yo sí creo que hay un solo Dios verdadero. Yo sí creo que hay un Dios que nos creó y que nos da la vida. Y sí creo que hay un Dios que hizo el universo y todo lo que existe. Lo creo. Qué bueno que lo cree. Pero aquí viene la parte que verdaderamente demostrará si en realidad creemos o no creemos en ese Dios. Que no sea un simple conocimiento superficial el que tengamos en nuestra mente, sino que en realidad haya una fe en el verdadero Dios. Ese Dios, hermanos, tiene derecho de esperar que todo lo que Él ha creado le obedezca. Y en realidad ese Dios exige y demanda de todo ser humano al cual le da la vida, el aliento y todas las cosas. Exige, manda, ordena que se arrepienta. Que se arrepienta. Cada individuo en este mundo, incluidos los atenienses, necesitamos arrepentirnos. Los ricos necesitan arrepentirse. Los reyes, los que están en eminencia, los poderosos, necesitan arrepentirse. Los
Los que viven allá en los países más lejanos del mundo necesitan arrepentirse. Todos en realidad, hermanos, cada individuo, cada persona necesita arrepentirse y volverse al verdadero Dios. El arrepentimiento, hermanos, fue una de las más grandes necesidades en los tiempos del apóstol Pablo, y de la misma manera es una de las más grandes necesidades en nuestros días. Y es que si Dios demanda arrepentimiento, implica que todos hemos pecado contra Él. De lo contrario, ¿de qué debemos arrepentirnos? Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Los idólatras, de la idolatría. Los borrachos, de la borrachera. Los mentirosos, de sus mentiras. Los maldicientes, de sus maldiciones. Los fornicarios, de sus fornicaciones. Los adúlteros, de su adulterio. Todas las personas necesitan arrepentirse de sus pecados y volverse al verdadero Dios. Si Dios demanda arrepentimiento, implica que Él nos hace responsables de nuestras faltas y que Dios, hermanos, nos va a pedir cuentas. Si Dios demanda arrepentimiento, implica que todos los hombres en todo lugar estamos sujetos a las leyes de Dios y necesitamos el Evangelio de Cristo Jesús. La gente a veces piensa que ellos no están sujetos a la ley de Dios. La gente piensa y dice, bueno, yo sí puedo tomar porque yo no soy cristiano. Yo sí puedo ir al baile porque no soy cristiano. Yo sí puedo tener otra mujer porque yo no soy cristiano. Las leyes de Dios no son para mí, esas son para ustedes que van a la iglesia. Así piensa el mundo. Pero en realidad, cuando dice el apóstol Pablo que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, quiere decir que las leyes de Dios aplican para todo ser humano. Por eso todos debemos arrepentirnos. Todos. Y todos estamos necesitados del Evangelio de Cristo Jesús. Todo ser humano. Dios demanda a cada uno que se arrepienta y cambie su vida, que deje esas formas de vida y de conducta que no son correctas a los ojos de nuestro Dios. Y para motivarles, el apóstol Pablo al arrepentimiento les habló acerca de un acto futuro, algo que inevitablemente va a suceder. Dice el apóstol Pablo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por eso toda persona necesita arrepentirse y volverse al verdadero Dios. Hermanos, Dios nos ha dado la vida, Dios gobierna este mundo para nuestro bien, pero de la misma manera nos hará responsables de cómo respondemos a sus cuidados. Si queremos que Dios nos dé la vida y le pedimos a Dios, Dios, permíteme la vida, permíteme la salud, permíteme tener todo lo necesario, comida, alimento, sustento, todo lo que necesito para este mundo. Dámelo, Dios. Y queremos que Dios nos dé en abundancia y que Dios nos prospere y que Dios nos dé a manos llenas todo lo que necesitamos. ¿Está bien? Y Dios nos los da. Pero Dios también demandará de cada uno de nosotros. Dios exigirá cuentas de cada uno de nosotros, de lo que hicimos con nuestra vida que Él nos dio y con las bendiciones que recibimos de su mano. ¿Qué hacemos con ello? ¿Qué hacemos? Un día, hermanos, Él nos va a juzgar por todo lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día estaremos delante del tribunal de Cristo y un día tendremos que pagar por nuestros hechos. Hay mucha gente, tristemente, que piensa que pueden vivir como se les antoje, como se les dé la gana y que nadie hará nada al respecto. Que a nadie le debe de importar cómo vive, cómo se comporta, cómo se conduce. Algunos se aseguran simplemente, por ejemplo, de que sus padres o que la policía no se dé cuenta de las cosas que hacen. Y piensan que con eso ya es suficiente.
que mientras no lo atrapen, pues no va a haber ningún problema. Qué equivocados están. La gente necesita darse cuenta que son responsables ante Dios y que inevitablemente un día Dios les va a juzgar por sus actos. No se dio cuenta mi papá, no se dio cuenta mi mamá, no se dio cuenta la policía, no se dieron cuenta los hermanos. No, pero Dios sí se dio cuenta. Y Dios lo sabe todo. Y aún conoce, hermanos, las cosas ocultas para el mundo. Aún conoce, hermanos, las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Y aún de cada palabra que abre nuestra boca, le vamos a dar cuenta a Dios. Y todos debemos estar conscientes de eso. Todos. Aquel varón a quien Dios designó para juzgar al mundo es Jesús. Es Jesús. Y Pablo otra vez, hermanos, simplemente apela. En este caso en particular a la experiencia propia. Pablo vio a Cristo resucitado. Pablo habló con Él. Y hermanos, el hecho de que Jesús resucitó de los muertos garantiza que el juicio de Dios se llevará a cabo. Tan cierto es el juicio como que Jesús resucitó de los muertos. Si Jesús no hubiera resucitado, podemos dudar de que va a haber un juicio final, pero Jesús resucitó. Y así de cierto, hermanos, es que un día vendrá por segunda vez para juzgar a todos los hombres por sus vidas, por sus faltas, por sus pecados. De ahí la importancia de que cada persona en este mundo entero se arrepienta y se vuelva al verdadero Dios. En el versículo 32 dice Pablo, más bien relata Lucas, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Si hay gente que dice, yo no creo eso. Que va a haber un juicio final, que viene Cristo, que se va a acabar el mundo, que los muertos van a resucitar. No, hombre, esas son puras tonterías, dice la gente. Yo no creo. Y así había allí en Atenas. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Verso 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Puede ver, hermanos, claramente que hubo tres formas diferentes en que los atenienses respondieron a la predicación de Pablo. Unos se burlaron, otros lo dejaron para después, decidieron esperar para más adelante, y otros creyeron en aquella ocasión. Entre los que creyeron estaba Dionisio, y menciona el Areopagita. Cuando dice que era Areopagita, está diciendo que era un miembro de la corte del Areópago. Es decir, que Dionisio, hermanos, era un hombre ilustre, distinguido, un hombre importante. Y él creyó a la predicación del apóstol Pablo. Él creyó en el verdadero Dios. Él se arrepintió de sus pecados y se convirtió al Señor. Igualmente Dámaris y algunos otros. No menciona que fueron muchas personas, pero hubo cosecha. Hubo algunos que creyeron en aquella ocasión allí en Atenas. Hoy en día, hermanos, las personas también responden de manera muy similar a los atenienses. Lo importante aquí es cómo responderá usted. ¿Qué mentalidad, qué pensamientos inundarán su corazón? ¿Qué cosas habrá en su mente que le llevarán a tomar una decisión en este día? Usted puede pensar y decir, no creo, se me hace que no es verdad. Usted puede pensar, a lo mejor sí es cierto, pero más adelante, a ver qué pasa. A ver el próximo año si me animo a arrepentirme y a convertirme al verdadero Dios. O usted puede en este día
Arrepentirse como lo hizo Dionisio, como lo hizo Dámaris y aquellas otras personas. Creer en el verdadero Dios, arrepentirse de sus pecados y convertirse al magnífico Dios del cielo. ¿Cómo responderá usted? Esa es la cuestión. En pantalla tenemos el plan de salvación que nuestro Señor Jesucristo estableció para toda criatura, en el cual encontramos el oír la palabra de Dios, el creer en Cristo Jesús, el arrepentirse de los pecados, el confesar la fe en el Señor y el ser bautizado para el perdón de los mismos. Si usted en verdad quiere estar en comunión perfecta con Dios, con el magnífico Dios del cielo, el cual está cerca de usted, en el cual nos movemos y somos, del cual linaje suyo somos, el verdadero y omnipotente Dios. Si usted quiere tener todos los beneficios de ser hijo de Dios, usted necesita obedecer este plan de salvación. Y es la invitación que le hacemos en esta mañana. Venga a Cristo, confiese su fe en el Señor, sea bautizado para el perdón de sus pecados. Gracias por su atención a este mensaje. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Estemos de pie, por favor, todos los que puedan, para cantar el himno de invitación que nuestro hermano va a dirigir, el himno número 133.